A comienzos del siglo XX hubo en la Argentina una modificación electoral muy importante que hizo que puedan acceder al gobierno sectores sociales y políticos que no respondían a las ideas dominantes anteriormente. Durante fines del siglo XIX, el país estuvo conducido por un grupo de dirigentes que conforman lo que se conoce como la generación del 80. Si bien se extiende un poco más que de 1880 a 1890, se trata en última instancia de dirigentes que pertenecen a las mismas características, a la misma conformación sociocultural. Esta generación del 80, cuyo representante más importante fue Julio Argentino Roca, uno de los fundadores de la Argentina moderna, podríamos decir, tenían un modelo de país, un proyecto de país que tenía básicamente tres características. Desde el punto de vista político era oligárquico. Oligárquico quiere decir que ellos planteaban que el país era gobernado y debía ser gobernado por una minoría que era la minoría que de alguna manera era la minoría propietaria, que tenía el acceso a las fuentes de riqueza, era la minoría más rica y que de alguna manera también había accedido a los niveles superiores de educación. Entonces esos grupos selectos, esas élites oligárquicas, eran las que conducían el país y las que tenían que conducir al país. Desde el punto de vista cultural, este modelo, este proyecto de país era extranjerizante, es decir, un modelo de un fuerte aprecio y admiración por lo extranjero, por lo norteamericano, por lo inglés y lo francés, y un cierto sentido de autodenigración hispanoamericana. Si consideraban que culturalmente Inglaterra, Francia, Estados Unidos eran muy superiores a lo que era la cultura propia y por tanto de lo que se trataba era de tratar de imitar, parecerse y acercarse a esas que eran las culturas más avanzadas, las culturas superiores. Y desde el punto de vista económico, el modelo, el proyecto de país que tenían era un modelo o un proyecto agroexportador. Es decir, la Argentina tenía que especializarse y orientar su economía hacia la producción agropecuaria, hacia productos del campo, primero carnes y después también granos, en la medida en que la ganadería fue cediendo terreno al paso de la agricultura, y de esa manera nosotros nos íbamos a insertar en el mundo, entregándole al mundo los productos del campo y podíamos de esa manera, por el ingreso de divisas que venían como consecuencia del campo, podíamos adquirir de los otros países aquellos grandes productos que estaban desarrollando las naciones más poderosas, más avanzadas industrialmente. Y vamos a ser básicamente un país de exportación agrícola. Eso era y eso pensaban que debía ser. Eh, Teniendo en cuenta además que gran parte de esa minoría oligárquica era propietaria de campos o estaba muy ligada, muy vinculada a los propietarios de campos. Ahora, ¿cómo conseguían gobernar el país estos grupos, estos sectores? Por supuesto, y como siempre ocurre, tenían contactos y tenían acercamientos con las Fuerzas Armadas, que tienen el poder porque tienen las armas. De hecho, Julio Argentino Roca era militar. Pero además, eso estaba encubierto por el sistema electoral, porque la Argentina era, al menos en sus normas, esa constitución, un país republicano, un país democrático. Había elecciones. Y entonces estos grupos, estos dirigentes de la generación del 80, para poder gobernar, tenían que estar investidos por el voto, tenían que triunfar en las elecciones. ¿Y cómo conseguían ganar en las elecciones? A través de un sistema electoral que permitía, que daba lugar al fraude, a la trampa. ¿Por qué? Porque el voto era optativo, era oral y era calificado. Optativo quiere decir que votaba el que quería. Eso quería decir que el que iba a votar se tenía que anotar antes. Como se anotaba antes, se podía saber quién se había anotado para votar y se podía tratar de averiguar a quién iba a votar y en función de esa amenazarlo, influir sobre él o directamente impedirle que ese día pueda salir de su casa o acercarse al lugar para votar si se pensaba que iba a votar al partido opositor. Al ser oral, el voto se sabía a quién votaba alguien y entonces se lo podía de nuevo amenazar, realizar represalias o incluso impedirle votar cuando decía que votaba el que no se quería que se iba a votar.
Y calificado quiere decir que había que acreditar que se tenían bienes o que se tenía un nivel mínimo de educación para poder votar. Esto hacía que las autoridades de la mesa de votación podían descalificar a alguien que iba a votar si veían que iba a votar por el candidato contrario. Decían, no, usted no está calificado para votar. A estas características además se sumaba cómo era el método para asignar los votos a los cargos. Hoy en día el sistema de elección es un sistema proporcional hoy. Esto quiere decir que el que tiene el 20% de los votos tiene el 20% de los diputados. El que tiene el 40% de los votos gana el 40% de los diputados. En este momento, el sistema antes de la reforma electoral, el sistema que rigió durante la generación del 80 era de lista completa. Eso quería decir que el que ganaba las elecciones obtenía todos los cargos, no una proporción. Entonces el que sacaba más votos, aunque haya ganado por un voto, se llevaba a todos los diputados. Esto permitía que con un poco de trampa que se hiciera, con un poco de fraude, ya el resultado era grandísimo, porque se conseguían todos los cargos. De esta manera, estos grupos minoritarios conseguían perpetuarse en el poder. Entre ellos decidían quién iba a ser el propio presidente y después resultaba que justo lo elegían al que ellos habían designado que iba a ser el próximo presidente, justo ganaba las elecciones ese. Porque estaba todo armado, estaba todo orquestado para que el resultado electoral fuera el resultado que estos grupos ya habían organizado a través de sus reuniones en distintos ámbitos sociales o en casas, etcétera, y así iban conduciendo el país de alguna manera paralelamente a lo que era el sistema formal. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué esto no continuó? Perdón. A raíz de este sistema electoral que tenía estas características y que por tanto no daba lugar a la posibilidad de que partidos políticos o grupos sociales que eran mayoritarios y que discrepaban con esta oligarquía gobernante pudieran llegar al poder, se empezaron a suceder distintos intentos de revolución o intentos de golpes de Estado, promovidos, entre otros grupos, por un partido que se había fundado recientemente, que lo había fundado Leandro Alem, al cual habían pertenecido distintos próceres que querían terminar con el fraude y terminar con la corrupción. Y fundaron el Partido de la Unión Cívica, que después se escindió en dos, se abrió en dos, y una rama que se hizo más fiel a sus orígenes se llamó la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical, al ver que se hacía trampa en las elecciones y que por tanto, por más que se presentara, nunca podía realmente acceder a nada en el gobierno, empezó a promover golpes de Estado, levantamientos, azonadas militares, manifestaciones, estuvieron presos varios dirigentes de la Unión Cívica Radical, y entonces este grupo gobernante pensó que debía darle alguna salida a la Unión Cívica Radical para que deje de causar disturbios e intente realizar golpes de Estado o revoluciones. Y entonces, también al hilo de algunos cambios que habían existido en otros países del mundo, tratando de hacer leyes electorales más modernas, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña se produce una reforma electoral, una nueva ley electoral conocida como Ley Sáenz Peña. Esta ley electoral modifica tanto el sistema de voto como el sistema de asignación de los cargos. Ya el voto no iba a ser restringido o calificado, iba a ser universal. Todos los varones mayores de 18 años iban a poder votar. ¿Por qué varones mayores de 18 años? Porque tomaban como lista para la votación el padrón del servicio militar. El servicio militar era obligatorio, todos los varones mayores de 18 años lo tenían que hacer, y entonces ahí estaba la lista, entonces sacaban de ahí la lista, entonces las personas ya no se tenían que anotar para votar. Como en el padrón del servicio militar solo había varones, solo votaban los varones, pero todos. Pasó a ser obligatorio, una característica que al día de hoy existe. No puede elegir si votar o no una persona. Todos aquellos que están en el padrón tienen que votar, si no hay sanciones. Pasó a ser secreto, no cantado u oral. No se puede obligar más al elector a decir a quién votó, ni se puede intentar averiguar a quién votó. Y los cargos ya no iban a ser de lista completa, es decir, no iba a ser que el que ganaba se llevaba todos los cargos, sino que establecieron
una proporción. El que ganaba se llevaba 2/3 partes de los cargos. Y la primera minoría, el que salía segundo, 1/3 de los cargos. Si se votaban 90 diputados, el que ganó se llevaba 60 diputados y el segundo se llevaba 30 diputados y así conformaban los 90. No era proporcional como ahora. Esta lista incompleta, la finalidad que tenían aquellos que lo presentaron es decir, bueno, entonces como en la Unión Cívica Radical va a salir segunda, por lo menos va a tener 1/3 de los cargos, va a estar representada en el Congreso y van a dejar de hacer revoluciones, porque por lo menos van a tener algunos diputados y van a poder plantear lo que ellos quieren. El tema que salió mal, la jugada, porque sorpresivamente en las elecciones para presidente no salió segunda la Unión Cívica Radical, sino primera. Y así se consagró presidente Hipólito Yrigoyen primero, otro radical después, Alvear, y nuevamente Yrigoyen, porque la constitución vigente del 53 no permitía la reelección inmediata. Entonces Hipólito Yrigoyen no pudo presentarse a la reelección y por eso hubo un interregno de otro presidente radical, que fue Alvear. Y de esta manera se corta, se modifica radicalmente, profundamente, el sistema de gobierno que existía hasta ese momento. Yrigoyen asume la presidencia, año 1916. Hubo mucho entusiasmo popular porque por primera vez ganaba en las elecciones una persona a la cual la mayoría de la gente la quería realmente, tanto que cuando se dirigía a la Casa de Gobierno, la gente desenganchó los caballos del carruaje y se puso a llevarlo arrastrándolo al carruaje con la fuerza humana, las personas. Y Yrigoyen, una de las primeras medidas de gobierno fue armar el gabinete, los ministros. Y para designar a los ministros, buscó líderes que estaban cercanos al radicalismo de las distintas provincias y los nombró como ministros. El problema, lógicamente, era que como no habían tenido lugar antes para poder elegir, no eran muy conocidos. Y todo eso hizo que la oligarquía, estos sectores mejores posicionados desde el punto de vista económico, se opongan y empiecen una oposición que van a llevar durante toda la presidencia de Yrigoyen. En este gráfico nosotros podemos ver cómo salió la elección, podemos ver que la Unión Cívica Radical sacó un poquito menos de la mitad, y que la otra mitad la integraban los partidos conservadores, los más ligados a la oligarquía, al régimen anterior, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista y un grupito de radicales muy pequeños también. Yrigoyen asume la elección y dice: yo voy a llevar adelante un programa de reparación nacional. Tenemos que arreglar lo que pasó en el país, después de tanto tiempo de corrupción y de fraude, donde un grupo pequeño de personas muy acaudaladas, muy ricas, controlaban el Estado, no permitían que nadie les dispute su control y además lo hacían en su propio interés. A este sistema en donde un grupo pequeño y sobre todo aquellos que tenían una mejor posición económica eran los que organizaban y llevaban adelante el gobierno en interés económico del extranjero con el cual estaban asociados, usando el fraude y la corrupción, lo llamó el régimen. Entonces él dijo: yo voy a combatir el régimen, entendiendo por régimen ese gobierno de las clases sociales más ricas en su propio interés y del extranjero al cual estaban asociados. En segundo lugar, dijo Yrigoyen: voy a terminar con la corrupción en el gobierno, entendiendo por corrupción aprovecharse del Estado para enriquecerse uno. Voy a renovar la clase dirigente, es decir, tiene que haber nuevos dirigentes políticos, no puede decir que esta gente siga la misma gente desde hace 20 años, 30 años, reorganizar las instituciones del Estado y asegurar el voto libre, el sufragio libre. Ahora, tenía varios problemas Yrigoyen. No tenía experiencia de gobierno, no había podido gobernar porque no tenían acceso al gobierno. No tenía un gabinete, un equipo ejecutivo, ministros bien capacitados, porque tampoco habían podido tener experiencia en gobierno. No tenía mayoría en el Congreso. ¿Por qué no tenía mayoría? Si yo les había contado que el sistema de lista completa y el que ganaba se llevaba a todos los diputados. Bueno, no lo tenía porque ustedes tengan presente que la Cámara de Diputados se renueva por mitades.
Cada diputado dura 4 años, pero cuando pasan 2 años se renuevan la mitad de los diputados, cuando pasan 2 años más la otra mitad, cuando pasan 2 años más la otra mitad. Entonces el que gana, cuando gana solamente se ponen en juego en esa elección la mitad de los diputados. Si Irigoyen sacó el 48% de los votos, solamente iba a obtener 2/3 de la mitad de los diputados, por eso tenía 35% de diputados. Nada más. Un poquito más de 1 cada 3 diputados. Y los senadores, como los eligen las provincias, en las provincias estaban controladas todavía por el régimen, por gobernadores, la mayoría, que estaban vinculados a la oligarquía. Entonces tenía oposición en el Congreso. Y eso es un problema, porque puede intentar sacar leyes si el Congreso no se las aprueba. Y además, la mayoría de las provincias tenían gobernadores que respondían al régimen, que respondían a la oligarquía. Entonces le dijeron a Irigoyen, bueno, usted lo que tiene que hacer es fácil. Tiene que cerrar el Congreso y volver a llamar a elecciones. Y que se llame todo el Congreso de nuevo. Y además tiene que sacarlos a todos los gobernadores y colocar como gobernadores a personas que respondan a usted, al presidente. Le dijeron, ya que usted tiene tanto apoyo de la gente, haga esto. Pero Irigoyen dijo que no. Y esta es una característica que tiene desde el origen de la Unión Cívica Radical. Vamos a respetar las leyes, vamos a respetar la Constitución. La Constitución no me autoriza a mí a cerrar el Congreso. Tampoco me autoriza a mí a nombrar los gobernadores de las provincias. Vamos a ser fieles a las leyes y a las instituciones y a la Constitución. Es algo que en la marcha de la Unión Cívica Radical aparece señalado tomando unas ideas de Alem, un fundador de la Unión Cívica Radical. La marcha dice, siempre adelante radicales, adelante sin cesar, que se rompa, no se doble el partido radical. La idea de que se rompa y no se doble es la idea de, bueno, las instituciones no es algo que uno la puede doblar para ponerla como uno le conviene. Es preferible sostener los principios y de última instancia que se rompa, pero no que se doble. No nos podemos andar adaptando a lo que nos conviene, y nosotros que hemos armado un partido para luchar contra el fraude y la corrupción, ahora vamos a hacer trampa también nosotros, cerrando el Congreso porque está en contra. Y entonces lo que sí Irigoyen aceptó fue algo que está prevista en la Constitución, que es la intervención. La Constitución dice que cuando no se respeta el sistema democrático, el presidente puede intervenir en una provincia. Al intervenirla, lo que ocurre es que se separa a las autoridades de la provincia, en este caso al gobernador, y se nombra un interventor que tiene que llamar de nuevo a elecciones. Lo que hizo Irigoyen para poder hacer esto, porque teóricamente hubiera necesitado una ley del Congreso para intervenir, y el Congreso estaba en contra. Entonces, según la Constitución, el Congreso tiene una época en donde está en funciones y una época en donde está en receso, está en vacaciones. Cuando está en vacaciones, el presidente puede tomar decisiones en lugar del Congreso porque el Congreso no está. Y entonces esperó a que entre en receso el Congreso y así, a través de decretos, ordenó la intervención de las provincias. De esa manera se destituyeron los gobernadores y se llamaron elecciones transparentes. Y en la mayoría de las provincias ganaron en estas elecciones los gobernadores que acompañaban a la Unión Cívica Radical. Hubo intervenciones en Buenos Aires, en Corrientes, en Tucumán, en Mendoza, en Jujuy, en La Rioja, en Catamarca, en Salta, en Santiago del Estero y en San Juan entre 1917 y 1918. Con esto consiguió Irigoyen no tener esa oposición que tenía de los gobernadores que tenía antes. Pero Irigoyen, que venía con ideas de darle beneficios a las clases medias, a los sectores sociales, enfrentó problemas. Esos problemas se originaron por las nuevas ideologías que estaban circulando en Europa y llegaban a América y a la Argentina. En 1917, recordemos, se produjo la Revolución Comunista en Rusia. En 1918, al año siguiente, se funda en Argentina el Partido Socialista Internacional, que en 1920 cambia de nombre y pasa a llamarse Partido Comunista. Y entonces agitadores europeos y fuentes bibliográficas europeas incidieron en la política argentina, tratando de promover aquí también algún tipo de revolución socialista, comunista o anarquista.
Eso que había estado pasando en Europa, que iba a pasar en Alemania, que iba a pasar en Francia, que iba a originar el surgimiento del nazismo, el fascismo, etcétera, etcétera, también empezaba a surgir en Argentina. Y sobre todo había penetrado en los sindicatos, en el sindicalismo, en los obreros, que habían estado inspiradas en el anarquismo y en el comunismo, que planteaban la necesidad de una revolución, de sacar al Estado, de levantarse las clases obreras contra las clases opresoras, y cuestionaban a la autoridad y cuestionaban a la iglesia. Sabemos que tenían una base profunda antirreligiosa, tanto el anarquismo como el comunismo. Por ejemplo, signos de esto han quedado en el ámbito de las panaderías. El sindicato de los panaderos era anarquista, y entonces le pusieron nombres a algunas facturas o productos de panadería que le falta el respeto a la policía o a la fuerza de seguridad, y le falta el respeto a la religión. Fíjense que hay una factura que se llama vigilante. ¿Cuál es la idea? Bueno, le ponemos nombre de la factura y la gente se compra y se come un vigilante, digamos. Como diciendo, no es algo que vale. Hay otra factura que se llama el sacramento. Sabemos que el sacramento para la religión es algo muy sagrado. El sacramento es la hostia, es la Eucaristía, el sacramento es la misa, el sacramento es el bautismo, el agua bendita sacramental. Entonces también le pusieron otra factura el sacramento, como para decir, bueno, mira, es algo que se come, así se hace en la panadería. Y quizás todavía más ofensivo son las famosas bolas de fraile. Un fraile es un religioso, un monje, y la bola de fraile se imaginarán lo que es, y entonces a la factura esa le pusieron bola de fraile como una manera de faltarle al respeto a los religiosos. Y eso quedó hasta el día de hoy, digamos. Al final se instaló en la sociedad y la gente no lo relaciona. Pero tuvo ese origen en un sindicato que adhería a las ideas anarquistas. Pero con el desarrollo de la Revolución Soviética, los sindicatos pasan del anarquismo al comunismo y empiezan a realizar agitaciones obreras y huelgas a Irigoyen. Durante su mandato hubo más de 1000 huelgas. E Irigoyen, que había visto, que recibía información de lo que había pasado en Rusia y lo que estaba pasando en Europa, primero, cuando había una huelga, intentaba negociar para ayudar a los trabajadores, porque era un presidente que se había puesto del lado de la clase media. Pero cuando veía que no era suficiente, que los trabajadores huelguistas o los sindicatos querían ir más allá, querían ir hacia una revolución, entonces enviaba a la policía o el ejército a terminar con el accionar de obrero y con las huelgas. Y esto tuvo lugar en varios episodios. Uno es la llamada Semana Trágica. Una semana, un poquito más, 9 días, de enero de 1919, del verano, en donde en la ciudad de Buenos Aires empezó con una ocupación en donde los obreros ocuparon los talleres metalúrgicos de Krieger de Bacena. ¿Qué reclamaban los obreros? Fíjense que los reclamos de los obreros son cosas medio básicas, que hoy no se discuten. Los hacían trabajar 11 horas por día. Querían que el límite sea 8 horas. Tenían que trabajar de lunes a lunes, todos los días. Querían que el domingo sea un día de descanso. Querían que el sueldo les alcance para vivir. Y que los que habían sido despedidos porque se quejaban, se los vuelva a reincorporar. Eso era el reclamo. Pero claro, para reclamar esto, ocuparon la empresa. Y la empresa tiene un dueño. Ocupar la empresa es un acto ilegal. Uno puede no ir a trabajar, eso es una huelga. Pero si uno ocupa, se instala, se mete adentro de la empresa y no deja a los dueños entrar o no se quiere ir cuando los dueños le dicen que se retiren, entonces uno se está haciendo algo ilegal. Junto con estos obreros que reclamaban estas cosas, había agitadores, anarquistas y comunistas que planteaban que había que movilizarse para conseguir la revolución y sacar a los burgueses del poder. Los dueños del taller van a buscar a la policía y les indican a la policía que le habían ocupado la fábrica ilegalmente, el taller. Entonces la policía los va a desalojar a los obreros se niegan a salir y empiezan enfrentamientos entre los obreros y los policías y quedan 4 obreros muertos. Los sindicatos, que vieron esto como una ocasión para tratar de iniciar una revolución, declaran huelga general, o sea, huelga de todos los sindicatos.
y se lanzan a las calles, y toman las calles, y toman organizaciones, y le prenden fuego a vehículos, y toman las calles, y el presidente Irigoyen, viendo que se estaba desbordando la cuestión después de varios días, le ordena al ejército intervenir. El ejército interviene a través de la caballería, y hay varios obreros muertos y muchos obreros detenidos. Este es el primer alzamiento en este sentido. Antes de hacer esto, Irigoyen había negociado con los propietarios y habían conseguido que los propietarios acepten el descanso del domingo, un límite de la jornada, pero los sindicatos no se conformaron, querían hacer la revolución, y en virtud de eso el presidente ordenó la intervención del ejército, que con la represión terminó. Otro episodio que muestra estos problemas que se presentaron durante la presidencia de Irigoyen tuvo lugar en una empresa de capitales e ingresos llamados The Forestall Land Railways Company Limited, que se había instalado al sur del Chaco y norte de Santa Fe. Era una empresa de capitales e ingresos muy poderosa, porque lo que había hecho esta empresa fue comprar tierras que, bueno, no tenían mucho valor, venían con monedas fuerte, digamos, con libras esterlinas, y la pagaban y compraban tierras, y además recibían subsidios de la nación y de las provincias por sobornos, por corrupción que conseguían de los funcionarios. Entonces les daban tierra del Estado, y así habían formado una empresa muy grande que se destinaba a cortar y a vender el quebracho en el Chaco. Fíjense que llegó a tener 40.000 empleados, una ciudad, 4 fábricas, 6 ciudades adentro de sus campos, con un tren propio, y hasta tenía barcos propios con los cuales trasladaba las cosas, un puerto, una bandera, e incluso lo que llegó a hacer de Forestall fue emitir su propia moneda, sus propios billetes. Y entonces a sus obreros No, les pagaba no con esos entendí billetes. Sí, no entendí de qué es, de qué habla, no entendí. esta O sea, empresa de qué era? Forestall era una empresa forestal, o ¿Inglesa? sea, ¿Pero de dónde era? estaba aquí en la Argentina. El origen del capital era inglés. Ah, ok, ok, Estaba en el norte de Santa Fe y en el sur del Chaco. ok, Y ok. la gente que allí trabajaba principalmente se dedicaba a cortar el quebracho y vendía lavadera a la empresa. Era un aserradero, una empresa forestal. El tema es que, bueno, tenían su propia moneda, y a los trabajadores le pagaban con su propia moneda, pero esa moneda solamente se podía utilizar en los almacenes de la misma empresa. Pero la empresa decía, esto es para que no malgasten la plata, porque le damos la plata y se la juegan en otra cosa. Y la realidad era que, claro, la empresa ganaba doble, porque lo tenía el trabajador trabajando, le pagaba con su moneda, y el trabajador le tenía que comprar en los almacenes de la misma empresa. Se vivía muy mal, se calcula que la expectativa de vida era de 35 años en promedio de las personas, e incluso la empresa tenía su propia policía, que cuando algunos obreros se le rebelaban, se los reprimían. ¿Mm? Ahí vemos un ejemplo de lo que era un billete de esta empresa forestal. Bueno, dirigentes anarquistas y comunistas se incorporaron a los trabajadores de la empresa y comenzaron a movilizar a los trabajadores para que hagan huelgas, reclamando mayores salarios, jornada de 8 horas, etcétera, cada vez más huelgas. Las fuerzas policiales de la empresa empezaron a reprimir las huelgas, produciendo numerosos muertos, y eh, el gobierno nacional no intervino, en este caso de la forestal. Lógicamente no había los medios de comunicación que hay ahora como para poder saber y poder enterarse de lo que, de lo que ocurría, ¿no? Y esto era el norte de la provincia de Santa Fe, en el límite con el Chaco, por lo cual era difícil la intervención, pero el gobierno nacional de alguna manera permitió que esto